Jueves de comentario político, social, cultural, de todo, de Fer Cuevas. Fer, bienvenido ahora a Oaxaca Noticias como cada semana. Muchas gracias, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, y bueno, hoy traes un tema muy importante que ha dado mucho de qué hablar desde hace varios días, y es esta marcha que se realizó, fue el 15, ¿no? El sábado pasado, 15 de noviembre, que tratan de descalificarla, pero creo que sí cimbró y movió cosas, ¿eh? ¿Cómo la ves? Sí, mira, justo, qué bueno que lo acabas de mencionar y me parece que diste en el clavo, cimbró, pero incluso antes de realizarse la demeritaban, porque decían que estaba orquestada por los partidos políticos. Y te soy honesto, yo creo que si no hubiera pasado lo del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a lo mejor no hubiera tenido mayor eco. Porque si bien es cierto, esto de la generación Z, de la manifestación, viene un poco en contexto de lo que sucedió en Nepal. Pero las condiciones en Nepal son totalmente distintas. El ministro prácticamente les había prohibido el tema de las redes sociales, los había cooptado y sale la generación Z a manifestarse en Nepal y los empiezan a masacrar. En datos oficiales se dice que hubieron más de 19 muertos, así reportaba uno de los hospitales, pero pues sabes que las cifras aumentan porque pues en gobiernos como ese las maquillan. Entonces, aquí en México quisieron llevar esta corriente a partir de las propias causas que acuñó la generación Z. Por ejemplo, una de esas empezaba a ver la inconformidad, además de los temas que ya conocemos a nivel nacional, el tema de los videojuegos, que parece muy sencillo, pero para ellos es importante, ¿no? Y entonces, después del asesinato de Carlos Manzo, empieza a tener mayor eco. Ahora, hay que decirlo, no hubo una organización como tal para la generación Z. Si bien es cierto, aprovechan como siempre los partidos políticos para asumir estas causas, pero si uno observa los videos, tratando de ser lo más objetivo, viendo los videos de comunicadores que están a favor del gobierno, tanto comunicadores que se dicen objetivos, pues la verdad es que sí hubo una convocatoria pues bastante numerosa, ¿no? Y que de no pasar lo que se dio del enfrentamiento entre este grupo negro, me parece que ahí hubiera quedado. Sin embargo, al darse este enfrentamiento y al salir la autoridad a decir que no había pasado absolutamente nada, o sea, que no se había dado una represión por parte de los uniformados, empieza a caerse su discurso. Y entonces lo que dices, empieza a cimbrar cada vez más, al grado que sale el Ejecutivo a decir que es un tema directamente hacia la presidenta. Sale el Legislativo, salió tanto el coordinador del grupo parlamentario de los diputados federales como el de los senadores, a decir que no están de acuerdo con la violencia, manejan la misma narrativa y sale el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, cimbró, definitivamente. Es un tema que hay que analizar desde varias aristas. Desde la parte oficial se está manejando que fue un acto violento, concentrándose solo en un instante o en una parte de la marcha, que no fue una marcha. Si lo ponemos un poco en contexto, fueron 2 o 3 tal vez. Marcharon, lo que mencionamos, la generación Z, que habría que explicar que la generación Z, si lo ponemos en contexto, son jóvenes, personas nacidas entre 13 a 28 años, que tienen más o menos este rango de edad, que son la población económicamente activa, que están saliendo de las universidades, que están abriendo los ojos a una realidad que está viviendo el país, que tal vez se sienten inseguros, que tal vez se sienten sin un futuro en su país, porque no hay fuentes de empleo, o los que están son mal pagados. Entonces están viviendo una realidad que quienes ya nacimos en otra generación es distinta. Y entonces creo que desde el actual gobierno se desperdició esta oportunidad de poderse acercar a este sector de la población y decir, oye, pues son válidas, ¿no?
como este país es democrático, pues qué bueno que salieron a manifestarse y no cerrarlo únicamente en el tema de qué barbaridad, qué violencia la que se vivió que llegaron al Palacio Nacional. Esa es una. La otra, la de limoneros de Michoacán, que también marcharon junto con maestros y con otras personas que están cansados de la violencia que se vive en algunos sectores del país. Esta es otra también que no se ha hablado porque era una de las razones de marchar en este momento por lo que está ocurriendo en Michoacán. Entonces se distrajo totalmente la atención de la llamado inicial de la marcha a solo un momento. Y creo que desperdiciaron una gran oportunidad. Lo señalabas muy puntualmente. El escuchar las causas es precisamente lo que tiene que hacer el gobierno, porque efectivamente quienes salen a manifestarse no se sienten representados, no se sienten escuchados ni por el gobierno ni por ningún otro partido. Luego entonces, ¿qué es lo que hacen? Manifestarse, hacer saber cuáles son sus demandas, porque efectivamente ellos manejan como que hubiera sido el pliego petitorio único la revocación de mandato de la presidenta. Uh-huh. Y pudieron haber consignas que efectivamente pidieran eso, pero eran grupos minoritarios, eran tantas causas que el cooptarlo únicamente en que estaban pidiendo la revocación de mandato me parece totalmente descabellado de parte de digamos, la narrativa oficial. Me parece que este sí va a ser un parteaguas. Totalmente. Para lo que venga el próximo año y lo que venga en 2027. Y lo puntualicé antes. A ver, estos jóvenes, estas causas no se sienten representadas ni identificadas actualmente con el gobierno, pero tampoco con los partidos de antaño. Eso. Porque ahorita sí sale el PRI a decir que va a defender, crees, ¿no? Sale el PAN. Honestamente no están identificados y es un electorado que va a ir creciendo en manifestaciones, en marchas y en organización. Sí. Recordemos que si bien es cierto, tenemos a la presidenta con el mayor número de votos, no con el 60% de los mexicanos, no con el 50% de los mexicanos. Es decir, a partir de la participación que se tuvo en un proceso electoral, sí hubo una buena participación que me pareció que fue como del 60%, sí. Pero de ahí ella obtuvo, sí, la mayor cantidad de votos, pero ni siquiera alcanza el 50% del total de los mexicanos. Y este sector de la población es una cuarta parte de la población, ¿eh? Es el nuevo electorado. Son chavos que van a empezar a votar en el siguiente, si lo queremos ver, en el siguiente proceso electoral. Y solamente moverlo a un instante es minimizar también las necesidades y la voz legítima que tienen estos chavos. ¿Sí? Tenemos algunos llamados de la audiencia que nos ilustran lo que está ocurriendo, ¿eh? Porque otra vez la sociedad vuelve a dividirse, los que están a favor y los que están en contra, como lo han querido intentar desde hace varios años. Dice Franco, para la generación Z patrocinada por el señor que no quiere pagar impuestos, qué represión tan singular, donde salen 120 policías heridos y uno acaba de fallecer por una golpiza que le dieron estos jóvenes. Eso es otro tema, que ya se está volviendo una narrativa en donde únicamente dan los datos de los policías, pero en ningún momento dieron una cantidad de cuántos fueron arrestados y de los que arrestaron, cuáles fueron los motivos. Es decir, evidencias, videos en donde te clarifican. A ver, Fernando se fue a manifestar, pero justo Fernando fue el que estaba quitando la valla y empezó a patear a los policías. Miren, aquí tenemos las pruebas. No, se está diciendo que hubo este grupo o bloque negro que es quien violenta la marcha, pero es un bloque que ya está incluso identificado, pero que casualmente, y ahí se lo dejo al público, nunca ha aparecido en las manifestaciones y marchas de que organiza
El gobierno en turno. 2 de octubre, ¿te acuerdas? Recientemente, este año. Arrestaron a 3. Y hubo una serie de saqueos tremendos en joyerías. Y entonces la fuerza del Estado ahí no se vio. Y entonces, ahora sí, esto genera muchas dudas, ¿eh? Pero creo que sí importante dejar en el criterio de la población, desde luego usted tiene su opinión, que es legítimo el derecho que tienen todos, de la edad que sea, de manifestarse y de levantar la voz cuando no se está de acuerdo. Nos dice también Norma Cuevas, ya no se puede engañar a los jóvenes, ahora están mejor informados, pero además la violencia afecta cada día más a la ciudadanía. No se ha hablado nada de lo que está ocurriendo en Michoacán. Tal vez aquí no lo vemos o lo vemos lejano porque ocurre en el Istmo, en algunas otras partes, pero imagínate alguien que cultiva limón que tiene que pagar por la tonelada o por los empleados que tiene o por un ganadero que tiene que pagar al crimen organizado por las cabezas de ganado que tiene. Es de verdad una pesadilla en este país, ¿eh? Ellos lo sufrieron, pero yo te lo dejo todavía más cercano al gobierno. Asesinaron a 2 colaboradores de la jefa de gobierno en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y sí, si bien es cierto, parecía que las investigaciones fueron muy rápidas y hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada. O sea, la inseguridad se está viviendo. Es una realidad. El negarla no, ese es el tema, no ayuda. No ayuda, claro. Sofía Méndez, muy interesante plática, maestro Fernando. Nos dice Norma Cuevas, quise decir, ya no se puede engañar a los jóvenes, nos dice Norma. Fer Sánchez, muy importante hablar de estos temas. Paco Torres también nos dice, maestro Rodolfo, siempre abriendo panoramas y nuevas formas de ver las cosas. Raciel Martínez Blas, respeto, opinión, pero enfrentamiento. Ese es el tema, ¿eh? La fuerza del Estado pues tenía todo, ¿no? No estaban armados, pero es cierto, el estar 5 horas parados y de repente tener esta situación con personas que sí estaban armadas, es lógico que van a reaccionar. Sí. Ana Laura Sánchez Méndez, así es todo, tenemos derecho a manifestarse. Parte de los comentarios. Fer, ¿algún comentario final para concluir esta colaboración de esta semana? Que a diferencia de lo que pasó a nivel nacional, me parece que aquí en Oaxaca no tuvo tanta relevancia y que hubieron grupos que aprovecharon el momento para pedir la revocación del mandato del gobernador. Me pareció una manifestación con menos causas legítimas y que incluso el pedir la revocación de mandato así porque sí, montándose en esto, no tuvo y que está en proceso impacto. para eso, ¿no? Hay que ir a solicitar o firmar, ¿no? Efectivamente. Gracias, Fer, por estos minutos y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias, Fer Cuevas, como siempre, muy ilustrativo platicar con él. Gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Ahora Oaxaca Noticias. Mañana ya lo sabes.